Soy Pablo Suárez Etishagen. Este ejemplar está dedicado al 80 aniversario del director David Lynch y se titula Los búhos no son lo que parecen. The setup egg all no son sol. Hablar de David Lynch implica aceptar que el análisis siempre es parcial, que la interpretación habla más del observador que de la obra, y que el mayor error es intentar ordenar aquello concebido para desestabilizar. La frase "los búhos no son lo que parecen" servirá no para resolver el gran enigma lynchiano ni descifrarle, sino una advertencia metodológica para atravesarle recorriendo su trayectoria como territorio estético que disuelve pintura, sonido, intuición y tiempo, y el arte deja de ser objeto para convertirse en espacio habitable, experiencia que opera como sueños, intensa, fragmentaria, corporal, profundamente real, pero inexplicable. Nacido en Montana el 20 de enero del 46, David Keith Lynch termina por ser uno de los directores más influyentes que haya habido. Crecido en un nido suburbano norteamericano del más puro estilo del American Dream, dibujante empedernido, embelesado por el devenir del mundo que le rodeaba, decorado por sueños diurnos que terminan por devorarle en su propia imaginación, chocando lo que es con lo que puede ser, teniendo desde ese entonces momentos donde los cuadros le transmitían sonidos, y él se permitía ingresar en estos para vivir en ellos y conocer esas realidades que aún su bonita niñez no le brindaba. En los 60s, llega a Filadelfia, donde conocerá los escenarios de sus primeras etapas artísticas. Ingresa a la Academia de Bellas Artes de Pensilvania y su profesionalización artística ensombrece su carácter ante una urbe industrial violenta y decadente que adopta como el mundo donde vivirá. Inspirado por artistas como Francis Bacon y Oskar Kokoschka, le hacen tener un periodo artístico oscuro que usa de plataformas medios como el dibujo, la pintura, la fotografía y finalmente los cortometrajes, siendo estos un lógico paso a sus necesidades creativas, teniendo el corto animado Six Men Getting Sick como una extensión de su obra dibujística y pictórica, como si la frustración dentro de sus maneras plásticas no tuviera otra solución que traerles a la vida en animaciones. Durante este periodo, la intensidad emocional, la revelación psicológica y experiencia interior que la obra del artista austríaco Kokoschka le inspiraba a tal grado que, al lado de su amigo Jack Fist, emprende un viaje a Salzburgo para conocer a su héroe, en búsqueda de mentoría, consejo y tutoría. No obstante, el pintor apenas lo recibe con la frase "vuelvan a casa y trabajen", teniendo en ese momento de decepción una de las enseñanzas más grandes de su carrera. Desde la lección bruta de "el arte no se transmite, se hace", "el arte no se explica, se experimenta", "no se enseña, se atraviesa", hasta la desidealización de la eurocentrificación artística, modelo que parecía inamovible pero que terminó siendo mera pose y le arrastra de vuelta a Estados Unidos para centrarse en sus propios proyectos. Tras el viaje a Europa, Lynch filma su siguiente corto, ahora enfocado más en la cuestión fotográfica surreal y conceptual de Alphabet, basada en una experiencia de su colega Peggy Reevey, que soñó con un niño que decía el alfabeto obsesiva e inquietantemente, diciendo ella que la experiencia incluso se había sentido un tanto amenazante. Por lo que, motivado por la historia, Lynch la recrea en este cortometraje donde lo cinematográfico ya empieza a verse ligado a una experiencia sonora en lo que ya desde esa época podríamos catalogar con el término que después se consagraría como lynchiano, donde la experiencia corporal, psicológica y terrorífica de rítmica onírica incluso trasciende los aspectos dadaístas y absorben la realidad en una mística oscura que persistirá a lo largo de su filmografía. Para 1970, el American Film Institute le patrocina la hechura de su siguiente proyecto a realizarse en el Conservatorio AFI, The Grandmother, un paso lógico de Lynch temprano pictórico y animador a lo cinematográfico de lleno. El proyecto es un corto de más de 30 minutos que continúa la estética oscura y hasta macabra de Alphabet, pero que por su longitud transforma la composición temporal de su obra interior, más parecida a cuadros en movimientos, a una narrativa fragmentada que se mueve entre lo ilógico y la intrascendencia de los relatos, emulando sueños, o mejor dicho,
pesadillas, que revelan más significados surrealistas, casi planos en contenido freudiano, hostiles, grotescos e inhumanos, que empiezan a forzar al espectador a interpretar como pareidolias que más hablan de quien lee la obra que de quien la hace, una cualidad lynchiana que usará de lleno de ahí en adelante. El mediometraje aborda los traumas de la infancia, la agresividad, conceptos sobre el hogar y la deformación, y el director juega entre lo animado, lo filmado, el stop motion y los efectos artesanales. La pintura finalmente logra su trascendencia y da identidad artística de lleno, que aunque nunca deja de crear obra plástica, será por medio del cine en el que el genio de Lynch revoluciona los conceptos y maneras artísticas. A Affy le llama tanto la atención el proyecto que, para terminar sus estudios cinematográficos, otorga al director una beca de $5,000 para la realización de un corto como proyecto final. Corto que Lynch no puede contener en un metraje pequeño, así que clama por un permiso para volverle un mediometraje de 42 minutos. Apoyados por sus amigos Alan Splett, colaborador sonoro de The Grandmother, y Catherine Coulson, quien más adelante se volverá la mujer tronco en Twin Peaks, además de su hermano John. La pieza comienza a realizarse en 1971. No obstante, en el 73, Affy ve que Lynch se está tardando demasiado en las filmaciones porque les había engañado, buscando hacer un largometraje, por lo que le quitan los apoyos económicos y entre él y su crew tienen que conseguir cómo continuar el proyecto. Se dice que Catherine Coulson se mete de mesera y él, desde vender diarios hasta pedir préstamos a un tío, cuyo nombre no revela, pero dice sí haber pagado todo, sirvieron de apoyo en el ínter en el que el presupuesto se les negó. Affy accede a prestar equipo y sus instalaciones más defectuosas, colaborando tanto en la ambientación industrial que tanto había sorprendido a Lynch en esta etapa de su vida, como el ahorro de la renta o compra de todo lo que Affy ya tenía. Y así, a lo largo de casi 5 años, logra tener la que terminará siendo la primera película completa de David Lynch, Eraserhead, de 89 minutos, terminada en 1977. Pero terminar una película no completa la vida de esta. Ahora queda un reto con el doble de dificultad: la distribución, el estreno y la recompensa. En 1976, casi teniéndola terminada, Lynch la manda a Cannes buscando su participación en el festival, pero la cinta es rechazada, teniendo como razones posibles el no ser de un autor reconocido, Ible, no es una experimentación clásica, no tiene un discurso político legible, no tiene una narrativa clara y, en pocas palabras, no era programable. Se le consideró una película fuera de lugar, aún categorizándola en el eufemista género de cine de arte. Entonces Lynch queda nuevamente en las mismas ante el vacío inmediato de posibilidades. Aquí cabe hacer una pausa pequeña para hablar de un cambio de paradigma contextual que no es iniciada necesariamente por el protagonista de nuestro podcast, pero sí es indispensable mencionar para entender el cambio de suerte del director ante este dificultoso proceso fílmico, y es el crecimiento de la contracultura norteamericana suscitándose entre finales de los 60s e inicios de los 70s, teniendo en este pivote un definitivo cambio de las juventudes y la comunidad espectadora. Por un lado tenemos el fanatismo por artistas como Kokoschka, perteneciente a los movimientos vanguardistas de inicio del siglo XX como parte de los expresionistas. Podemos entender su cumbre más o menos en los 30s, así que para cuando Lynch y Fisk lo visitan ya es un maestro canonizado. No es el canon de moda, teniendo el cambio de las juventudes entre la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, generando más que nada en Estados Unidos el arquetipo del rebelde sin causa. Las vanguardias para esta época son vintage, y más bien lo que empieza a predominar es la cultura pop. Y más adelante, con el peso social de la guerra de Vietnam, esa rebeldía sin causa se torna política. Y para un joven de ese tiempo, ser contracultural era un movimiento y una postura política. Así que detona nuevas maneras de llevar la juventud. Y aunque no puedo imaginar a Lynch joven en Woodstock, por ejemplo, era el tiempo de su generación, y la poética bohemia era de generaciones anteriores. Era un nuevo mundo, y este nuevo mundo se acomodaría exacto para hacer a un artista incomprendido como él encajar a la perfección, no ante el público deseado, sino el público necesario. Otro hito importante para la lineación de eventos es el consumo de cine, teniendo un momento similar al de ahora, donde la gente prefería y consumía sobre todo historias, directores y actores que ya conocía,
haciendo fracasar a muchos proyectos nuevos y sobre todo muchos proyectos experimentales. Así que por esas fechas aparece otro individuo sumamente importante y en retrospectiva menospreciado para el crecimiento del séptimo arte, y ese es Ben Barenholtz. Productor, distribuidor, exhibidor y una de las principales caras de la promoción del cine independiente de los 60s y los 70s. Declarado antiguerra de Vietnam, organizador de eventos de poesía pacifista donde iba gente como Allen Ginsberg o conciertos con gente como John Coltrane, Nina Simone, Leonard Cohen y hasta The Who. Su papel en esta historia inicia cuando adquiere el Teatro Elgin en 1968, en una zona venida menos que le permitía libertad de exploración en su oferta. Así que empieza a crear funciones inesperadas de películas a las que nadie quería exhibir. Nadie más les abriría las puertas, desde reestrenos de películas de gente como Griffith o Buster Keaton, a ser un lugar donde artistas como Andy Warhol presentó sus proyectos fílmicos Chelsea Girls o Sleeper, artistas transgresores del medio como Stan Brakhage o Kenneth Anger presentaban su obra y posteriormente, ¿quién cree? Barenholtz se percató que el cine que presentaba primeramente no jalaba a gente común, que iba a cines comunes. Sus espectadores iban en grupo y veían las películas varias veces. El Elgin comenzó a volverse más un centro de reunión alternativo que una sala de cine convencional. Originalmente las películas terminaban aproximadamente a las 11 de la noche y se cerraban. No obstante, al ser un centro de convivencia para gente contracultural, a las 11 apenas comenzaba la fiesta, por lo que el desánimo del público denotaba un desaprovechamiento del espacio. Barenholtz se le ocurre el concepto de Midnight Movies, películas de medianoche, pero si quería que fuera un fenómeno más allá de lo que ya tenía, habría que buscar contenido que no solo podría pasar de día, algo trascendental, una experiencia contracultural y underground, que no se daba en ningún otro lado. Así que se dio a la tarea de buscar películas que creía nadie más exhibiría y que revolucionarían el medio. Aquí se exhiben por primera vez con gran éxito películas como El Topo de Alejandro Jodorowsky, Pink Flamingos de John Waters, The Harder They Come de Perry Hansel, que es una cinta independiente de acción jamaiquina, algo que no solía presentarse en Estados Unidos, y también Eraserhead de David Lynch. Barenholtz conoce la película y decide incorporarla a los ciclos de medianoche, volviéndose uno de los primeros largometrajes en ser llamados de culto. Gente como John Waters la menciona como su película favorita y su éxito underground es tal que otros cines como el NARD en Los Ángeles también la proyecta, logrando finalmente tener el mínimo resultado esperado ante un proceso tan largo de realización. Estelarizada por Jack Nance, quien terminaría por volverse uno de sus actores fetiches, la película finalmente abre el telón para lo que terminará por llamarse lynchiano. Y algo importante de esto es que estas cintas lynchianas no pueden analizarse desde un aspecto de lógica regular. No son anacrónicas, no son multiversales, no son opiniones, no son surrealistas. Son el director mismo representándose como lo haría en una pintura, con alguna temática que puede verse difuminada por veladuras de algún elemento translúcido o alguna ramificación que su expresión le hizo realizar. En este caso, el lienzo no solo tiene un espacio tridimensional, sino también temporal. Y es ese traslado de la plástica del joven Lynch a un Lynch en proceso de consolidación. Para empezar, podemos analizar el espacio industrial y decadente, como la identidad del artista entre el momento de la realización de sus cortos previos al cierre de filmaciones de esta. El reflejo de una realidad personal se ve reconstruido en el artífice artístico. Luego viene el ¿qué pasa? ¿De qué trata? ¿Qué está sucediendo? ¿Pasa en ese espacio? ¿Pasa en su mente? ¿En su subconsciente? Hay un manual de lectura. Eraserhead ha sido catalogado por algunos como terror, pero ¿lo es? Un análisis de la obra sería contradecir los deseos del autor, pero ¿quién no analiza hasta el orden de los carros en un estacionamiento público? ¿Cuál sería el horror de la historia? El pánico a la sociedad, a la deformación, a la exclusión o a la paternidad. Uno de los personajes más icónicos de la cinta es el bebé, una masa de placenta molesta que de repente se vuelve una carga y una responsabilidad no deseada para el protagonista. Originalmente nada más se veía hostigado por la desesperanza de existir, ahora debe de responsabilizarse. Otros la han catalogado como humor negro, y si lo pensamos seguramente pensando en películas como las de Adam Sandler, donde la paternidad puede trabajarse con retos y humor necesarios, este tipo de paternidad podría catalogarse como humor. Más lo veo como una ironía desmotivadora, una fatiga
fatiga absoluta kafkiana que le provoca, como el título lo mencionase, el deseo de ser borrado, reseteado ante la ruidosa ansiedad de la maduración, la desdicha de la paternidad. Otro fan de la película es el productor Stuart Cornfield, quien luego de verla le invita a colaborar con él, por lo que Lynch empieza a trabajar en su siguiente proyecto, Ronnie Rocket, una cinta que iba y venía en sus ratos de creación, pero nunca vio la luz. En vez de esto, entra a un proyecto producido por Mel Brooks, escrito por Christopher Dabor y Eric Berggren, El hombre elefante, basada en la vida de John Merrick, un hombre con un desorden genético llamado el síndrome de Proteus. Lynch, ya con un presupuesto de $5 millones, finalmente tiene una producción profesional ganada por el mérito de la cinta de culto que le había traído fama y reconocimiento, siendo el mismo Brooks quien se antepone ante el estudio para que el director pueda realizar su película con el genio necesario. Y, aunque podía tener una cualidad onírica enteramente libre, al tener un guión e historia real como puntos de partida, podríamos ligar tanto la deformidad de Merrick como el acabado industrialoso y en blanco y negro de la cinta como una búsqueda de continuación autoral de este fenómeno popular que Eraserhead había conseguido. Contando con un protagonista de lujo, como lo es John Hurt, y un maquillaje legendario de esos que tardan 7 horas en aplicarse, Lynch da el salto del circuito independiente al mainstream hollywoodense, teniendo resultados igualmente apabullantes, pues no solo es un éxito tanto artístico como comercial, sino que la llegan a comparar con hitos del cine como Freaks de Todd Browning, jugando con el discurso estético como una declaración de hipocresía social. El crítico Serge Danny de Cahiers du Cinéma la analiza desde 3 miradas y edades del cine: la burlesca, la moderna y la clásica, teniendo la primera como una secuencia carnavalesca, la parte humana y decadente que denigra al protagonista. La segunda se da por gestos humanos hacia él por el personaje de Traps, interpretado por Anthony Hopkins, y finalmente el último momento se construye con esa falsa cortesía ante la presencia de la máscara, donde se encuentra abyecta la proximidad entre lo excéntrico y el exhibidor, que da paso a la secuencia del beso con Anne Bancroft como Match Kendall, que revela en esa interacción más morbo y repulsión que humanidad, siendo el total del film un diálogo entre el monstruo y la sociedad. La película tiene tal éxito que es nominada a 8 categorías que incluyen Mejor Director, Mejor Actor y, aunque no gane ninguna, fuerza a la Academia a la creación de la categoría de Mejor Maquillaje, que hasta el año de 1981 no existía. Mientras tanto, también en el circuito de las Midnight Movies, el productor francés Michael Siduk invita a Jodorowsky a filmar un proyecto que hasta estos días se consideraba infilmable: la novela de Frank Herbert, Dune, una historia de ciencia ficción que elevaba el género no a mero entretenimiento sino a una filosofía social compleja espacial, cuya complejidad estructural, tanto de contenido como de narrativa, se veía totalmente inviables para llevar a la gran pantalla. Siduk ve en Jodorowsky una alternativa radical para realizarla y comienza uno de los proyectos más locos que se hayan siquiera pensado en la historia de Hollywood, partiendo de que si la idea era imposible, que sea gigantesca. ¿Qué pasó entonces? Para empezar, el plan de Jodorowsky no era adaptar la novela, sino crear una transfiguración mística, una obra de aproximadamente 14 horas que sería más una experiencia espiritual que narrativa, y donde el protagonista pasaría a volverse un mesías cósmico. Para el proyecto, el director consideró al ilustrador Moebius para el diseño visual y el storyboard, considerando encargarle miles de dibujos. Para el arte biomecánico de la familia Harkonnen, pensó en el artista H.R. Giger. El artista Chris Foss se encargaría del arte de las naves. Pink Floyd haría la música de los Atreides y Magma la de los Harkonnen. Para el reparto, consideró a Salvador Dalí, Orson Welles, Mick Jagger y su hijo Prentice Jodorowsky. Pero ante tan colosal proyecto, la producción terminó por considerarse infinanciable. Los productores hablan con el director buscando adecuar el proyecto a algo más proyectable, a lo que el cine solía trabajar, pero ante la negativa de adecuación, todo se viene abajo y esta versión termina por cancelarse. Muchas de las cosas que sí se realizaron durante el poco tiempo de preproducción terminan por usarse en películas como Alien, Blade Runner y Star Wars. En 1977, la misma Star Wars es un éxito comercial. Demuestra lo popular que puede ser la ciencia ficción y lo redituable que ha llegado a ser. Tras el éxito del Hombre Elefante, Lynch es considerado por
por George Lucas para dirigir El regreso del Jedi, pero este le rechaza. El productor Dino De Laurentiis quiere crear una nueva franquicia sobre la misma línea, pero más para adultos, épica y poderosa, pero controlable. Y esta sí la acepta, seducido por el universo de Herbert, pero con el gran error de no haber leído completa la historia antes de cerrar el trato. Se dice que, tras el éxito del Hombre Elefante, Lynch busca casa para Ronnie Rocket, pero en las pláticas le van dando negativas, logrando convencer a De Laurentiis de dirigir Duna, prometiéndole que si la hacía le apoyaría en otro proyecto en proceso para después, Blue Velvet. Lynch es convencido, diciendo él que fue uno de los peores errores de su carrera. Lynch empieza su película hollywoodense de más presupuesto, dispuesto a ahondar en ese interesante nuevo universo, contando con personalidades de la talla de Max von Sydow, José Ferrer y Jürgen Prochnow, además de famosos pop como Sting, y quien terminará volviendo su actor fetiche definitivo, Kyle MacLachlan. Sin embargo, la producción se tornó rápidamente una experiencia dolorosa y frustrante ante el constante hostigamiento de los productores, quienes definían no solo costes o tiempo, sino que arremetían a las ideas y libertades creativas, volviendo la filmación el más tortuoso proceso de su carrera, delimitando cada instante de las grabaciones y terminando por arruinar totalmente la obra al meter mano a la etapa de la edición, redefiniendo la pieza hasta volverla totalmente ajena al director, añadiendo resúmenes, voces en off y prólogos didácticos. La cinta termina siendo una producción ambiciosa, con destellos lynchianos, pero donde prevalecen la falta de coherencia ni espacio para respirar. Consigue un estatus de culto, pero es un fracaso en la taquilla, por lo que es imposible continuar la franquicia, dejándole al director el aprendizaje de nunca volver a aceptar ningún proyecto si él no cuenta con el control final. El Dune de Lynch solo destaca por testimoniar una batalla perdida entre autor y sistema. Pasado el tormento, llega la recompensa y comienza la producción de Blue Velvet. Para comenzar, sale del escenario industrial urbano de Eraserhead y El Hombre Elefante y ahora acontece de vuelta a los suburbios, nuevamente situado en una época innovada. La contracultura ha llegado a un exceso donde aparentemente no se halla, y por ahora tampoco en el gran Hollywood. Esta vez empieza desde obsesiones antiguas e imágenes sueltas, con una oreja en un jardín encontrada por su protagónico, nuevamente Kyle MacLachlan. La escena inmediatamente remite a clásicos como El perro andaluz de Buñuel, aunque en retrospectiva, luego de miles de entrevistas, Lynch insiste que el español no es influencia de su obra. Entonces relocalizamos la idea y el fundamento de vuelta a la pintura, al objeto encontrado, l'objet trouvé, y a la fragmentación corporal que ya trabaja audiovisualmente desde Alphabet y Grandmother. El artista encontrador de objetos y resignificador de los mismos le torna detective, investigador de un caos que puede ser organizado o no. De ahí este proyecto, catalogable en el género neo-noir suburbano, inicia una nueva etapa del director. A Blue Velvet se incorporan otros grandes de Hollywood como Dennis Hopper, declarado fan del director y exigente de obtener el papel del villano de la historia, e Isabella Rossellini, con quien el director lleva una relación amorosa por los años de la filmación. Ella interpreta a la que podríamos llamar femme fatale, aunque solo por asignar algún rol arquetípico del género. Y finalmente una jovencísima Laura Dern, coprotagonista de la historia, quien entra al catálogo de actores fetiche del director. Esta vez la producción es más libre en cuanto a las posibilidades y necesidades creativas del director. Si se ve una evolución artística de sus maneras compositivas, nuevamente aborda la extrañeza tanto para el espacio y el tiempo, pero ahora es un Lynch diferente, más experto y podríamos decir más humilde en cuanto a la sinceridad de su discurso. Esta vez no pretende, cuenta un encuentro de lo simple con lo misterioso, encontrando en las dificultades de la trama resoluciones para sus protagonistas, ingenuos ante un mundo complejo y criminal. La rítmica nuevamente vuelve a estelarizar la composición, teniendo desde la construcción básica de personajes una musicalidad que iniciaba en Eraserhead con el personaje de The Lady in the Radiator, con la canción In Heaven, al Dorothy Valens de Rossellini cantando Blue Velvet, incorporando finalmente a su universo al compositor Angelo Badalamenti, por mera recomendación de último minuto, quien se vuelve el unificador del imaginario lynchiano sonoramente hablando. El compositor colaborará con él en múltiples proyectos, haciendo que la identidad musical del director sea inconfundible en cada colaboración que van teniendo. Aunque
Aunque la cinta no es un éxito taquillero, tiene una presencia en el mundo de Hollywood, consiguiendo desde críticas negativas que le tachan de misógina y un odio declarado de famosos como el crítico Robert Ebert, hasta otros que la catalogan como el clásico instantáneo y reinventor del neo-noir, redefiniendo el papel del director no como un realizador complaciente, sino un autor autorreferencial. Tras Blue Velvet, Lynch es invitado a Francia por Daniel Toussaint-Duplantier para dirigir un capítulo de la serie Les Français veulent pas, como veo a los franceses, un nuevo cortometraje llamado The Cowboy and the Frenchman, donde Lynch trabaja el humor ahora sí de lleno e invita por primera vez a Harry Dean Stanton, otro actor que será icónico en la filmografía lynchiana, iniciándose desde este corto como un personaje que representará a la América vulnerable, silenciosa y excéntrica. Lynch se refería a Stanton como él no actuaba, simplemente estaba. El corto es el más ingenuo, pero se ligará más adelante con facetas aún no exploradas por el director. Poco después rompe con Rossellini y en su duelo escribe una pieza multidisciplinaria que mezcla teatro, música, performance y cine al lado de Badalamenti, creando el proyecto Industrial Symphony No. 1, abordando en esta obra filmada en una presentación en vivo una experiencia que representaba el abandono, la obsesión y la repetición emocional, contando con actuaciones de Laura Dern y la estrella juvenil del momento Nicolas Cage. Una ambientación nuevamente industrial, llena de maquinaria y humo, reverberación y dream pop, un espacio de experimentación total. El proyecto se desarrolla en la Academia de Música de Brooklyn, la BAM, se transmite por la PBS como parte de la serie Great Performances. Una década nueva comienza y una nueva versión del director surge. Aunque la producción comienza en el 89, la siguiente película se estrena en 1990, un momento de romanticismo, pop, violencia postmoderna, desencanto juvenil grunge y una crisis del modelo familiar convencional. Perfecto para el nacimiento de una nueva versión lynchiana, quien partirá de la novela de Barry Gifford para reinterpretarla en esta road movie llamada Wild at Heart, estelarizada por Nicolas Cage, interpretando a un joven fanatiquísimo de Elvis Presley, mención totalmente necesaria para entender el mood tanto del personaje como la rítmica de la película, y con Laura Dern nuevamente en el coprotagónico, pero ahora en un papel completamente desatado. La cinta también incluye a Willem Dafoe en uno de sus primeros roles que le inmortalizan en lo grotesco y sexoso, con el personaje Bobby Peru, un tanto coloreada por los matices mágicos del Mago de Oz, con conceptos desarrollados tanto en el trayecto del viaje, la huida y el anhelo del hogar, acompañados por referencias muy claras como la bruja o la idea del amor como fuerza redentora. Lynch toma esa historia clásica para enfrentar nuevamente al brutal mundo adulto, uno que estetiza con la selección de algunas piezas de rock específicas y un soundtrack nuevamente a cargo de Badalamenti. Esta vez, ya con el peso autoral que trae por el trayecto, estrena finalmente su cinta en Cannes y se lleva la Palma de Oro, consiguiendo una recepción mixta que tal vez no le da un éxito masivo, pero sí cultural y crítico, pudiendo tenerla como el inicio de un nuevo estilo de películas, de lo que vendría a ser una versión noventera de Bonnie y Clyde que seguirá en películas como True Romance o Natural Born Killers de Tarantino. Más o menos a la par que inicia la producción de Wild at Heart, su agente Tony Kranz le presenta al guionista de televisión Mark Frost, quien en ese entonces estaba confabulando la filmación de un proyecto sobre Marilyn Monroe, proyecto que nunca vio la luz. Frost era un gran fan de Lynch y le propuso colaborar en algún proyecto, algo directo para la tele, pero de larga duración, siendo esto quizás lo que más motivó a Lynch por la frustración del corte final de Dune. Primero empiezan desarrollando una historia inconclusa llamada Once Alive a Bubble, abordando el humor absurdo, las comunidades excéntricas y las identidades dobles, pero nunca llega a convertirse en algo concreto. Entonces brincan a una nueva idea más detectivesca, algo como lo que ya había trabajado en Blue Velvet, terminando por ser quizás el inesperado más grande proyecto que haya realizado. Para cerrar bien el concepto de una línea lynchiana, pero de nueva factura, el director jala a McLachlan al proyecto, teniendo que a Dern la llevó a Wild at Heart y a McLachlan a volviéndole el protagónico masculino, el agente Cooper, pero asignado ese protagónico ausente real a un personaje que debía derivarse del proyecto de Frost de Marilyn Monroe, creando a partir de una Marilyn pueblerina en el objet trouvé de esta nueva historia, la que tal vez terminaría siendo el personaje más legendario de todo su imaginario, Laura Palmer, interpretada por Cheryl Lee, además de meter a otros elementos de su universo como
Jack Nance y Catherine Coulson de Eraserhead o Everett McGill de Dune. Y obviamente en el soundtrack nuevamente a Badalamenti para hacer también la banda sonora más icónica de su carrera. La serie Twin Peaks se estrenaría poco después de Wild at Heart por ABC, narrando la historia del pueblo homónimo, donde la primer secuencia del primer capítulo encuentran a una mujer a la orilla del lago muerta, envuelta en plástico. Era Laura Palmer, alumna ejemplar de una tranquila escuela del Pacífico Pueblo. El caso se vuelve tan trascendental que el FBI manda al agente Cooper, un peculiar detective que resuelve los misterios auxiliado por experiencias oníricas. En un comienzo todos lo tiran de a loco hasta ver que sus raros métodos sí están dirigiendo a la resolución del más grande misterio de los 90s. ¿Quién mató a Laura Palmer? Pregunta que no solo conmocionó a Estados Unidos en general, sino que revolucionó el mundo de las series de televisión, dejando las boberías de lado e incorporando dentro de este post-surrealismo pop entretenimiento de la más alta calidad que la televisión norteamericana hubiera visto. Cada gringo estaba necesitado de ver cada domingo a las 9 p.m. el siguiente capítulo, buscando resolver el más grande misterio de la cultura pop que se había escondido hasta ese momento, siendo entonces la serie el mayor éxito de la carrera del director. Pero en retrospectiva, sabemos quiénes son los primeros en arruinar un proyecto grandilocuente como este: los productores, engolosinados por el estruendo. Entre temporadas, la gente de ABC se reúne con Lynch y Frost para decirles que el misterio debe de ser revelado tan pronto empiece la segunda temporada, planeada a tener 22 episodios. Ambos se niegan, pero no les queda de otra. Firman el inicio y el descubrimiento y ambos abandonan la serie. Lynch empieza a concentrarse en futuros proyectos y Frost se va a hacer otro proyecto llamado Storyville. Así que ABC lo suple con otros guionistas. Estos tratan de darle un humor más clásico inmenso y la serie se desploma, haciendo perder el interés del público y la crítica. A cada semana la historia se distancia más y más de la esencia original y no les queda otra a los productores que buscar a gritos a los creadores originales, que aceptan volver para el capítulo 17 salvando la historia, dándole giros totalmente inesperados, retomando tramas completamente profundas y geniales como la de la Logia Negra, más terrorífica y violenta, pero la catástrofe de ratings ha sido tan intensa que la serie es cancelada. Se busca mantener viva la llama de alguna manera y poco después de terminada y cancelada la serie se publica El diario secreto de Laura Palmer, siendo consumida más que nada por los fans de Hueso Colorado. Y ante la frustración del director de ver coartada la historia, pues el último capítulo termina como una escena cliffhanger, Lynch decide contar con un último impulso un poco más de la historia, llevándola a la gran pantalla, pero no marchando hacia adelante, sino antes del asesinato de Laura. Una precuela sin humor, tonto y relleno para televisión, una trama cruda y totalmente controlada por él. Sheryl Lee regresa como la protagonista, pero ahora sí revelando que la niña bien portada tenía un alma oscura antes de su tragedia, entintando con desenfreno y vicio cada momento antes de su caída. El proyecto prometía ser una experiencia tan gigantesca que gente como David Bowie, Chris Isaac, Harry Dean Stanton, Kiefer Sutherland, entre tantos actores más del proyecto original, son incluidos en el cast, teniendo pase directo a Cannes en 1992, pero la recepción fue de las peores en su carrera, teniendo abucheos dentro del festival, críticas durísimas, tachada como innecesaria y cruel, pero con el tiempo fue revalorizada, aunque en ese momento la que terminó llamándose Fire Walk With Me vendría a ser el primer proyecto autoral de Lynch con tanta desaprobación. Su siguiente proyecto suaviza el tono, vuelve a colaborar con Harry Dean Stanton y hace el corto de tan solo un minuto Premonitions, Following an Evil Deed, como parte del proyecto Lumière et Compagnie, iniciativa de la fotógrafa y cineasta Sarah Moon, conmemorando los 100 años de la invención del cine. El corto es un plano secuencia que vuelve a trabajar conceptos como el cuerpo con remordimiento y la resonancia del mal, muy al estilo de lo realizado en Twin Peaks, y en el que será su siguiente largometraje, Lost Highway. Dos sucesos ahora han de contarse. El primero, una noche Lynch recibe una misteriosa llamada. Quien está del otro lado de la línea le dice: Dick Laurent,
is dead. Dick Laurent está muerto. El director tiene sospechas de qué era lo que había sucedido, pero nunca con clara certeza. La llamada inspirará momentos del siguiente guión y saldrá en la misma película. 2. Uno de los personajes de la novela de Barry Gifford, Night People, dice: "We are just a couple of Apaches riding wild on the lost highway." Somos un par de apaches cabalgando en lo salvaje de la carretera perdida. Gifford y Lynch vuelven a colaborar en un proyecto independiente y comienzan una producción nuevamente adecuada al tiempo donde existen. Lynch vuelve a montarse en el género neo-noir y Gifford aporta las cuestiones amorosas, pero esta vez sin romanticismo, sino con paranoia y el deseo más como una amenaza. Badalamenti obvio vuelve a estar en la parte musical, pero ahora codirigiendo al lado del vocalista de Nine Inch Nails, Trent Reznor, quien agrega una atmósfera más industrial y oscura, invitando a gente de su estilo como Marilyn Manson, Rammstein y su mentor David Bowie ahora en la parte musical. Y el cast se muestra innovado y actualizado. En el protagónico está Bill Pullman, acompañado de Patricia Arquette, una pareja que encaja con el perfil neo-noir industrial que es imposible evadir toda la historia, mezclando sintetizadores con saxofones y adecuándose a otros fenómenos del momento como la película Dark City, cintas decadentes de fin de siglo con anacronismos postmodernos. En el papel místico y onírico está Robert Blake, quien encarna a otro personaje legendario del universo lynchiano, un hombre misterioso que pone en juego las cualidades oníricas del imaginario y narrativa de Lynch y entra en paradigmas cuánticos. De este personaje, el científico y fotógrafo Dragan le analiza ampliamente como un fenómeno de corroboración cuántica, de dualidad, simultaneidad, conciencia dividida y coexistencia, hablando de la mente duplicándose para poder sobrevivir. La cinta tiene un éxito en el circuito artístico y de culto, pero tiene influencia cultural que revoluciona el mundo de los videoclips, de la escena gótica e industrial, e inicia lo que se conocerá como la trilogía de la identidad fragmentada, que incluye Mulholland Drive e Inland Empire. El siguiente proyecto parte de un artículo de periódico de John Roach sobre un hombre llamado Alvin Strait recorriendo una ruta carretera gringa en su podadora, relato que conmueve profundamente a la editora de Lynch, Mary Sweeney, así que esta contacta a Roach para hacer un guión respecto a este viaje y finalmente le muestran el proyecto a Lynch, invitándole a dirigirle en lo que será la película menos lynchiana de su carrera, aceptando el reto y contando algo que narrativamente se adjudica a sus raíces irlandesas y visualmente a su gusto por el realista americano por excelencia Edward Hopper. Straight Story es estelarizada por Richard Farnsworth, acompañado de Harry Dean Stanton y Sissy Spacek, quien ya pertenecía, aunque sea por fuera del universo lynchiano, pues era esposa de Jack Fish, con quien Lynch se fue a ver a Kokoschka, y es producida increíblemente por Disney, a estrenarse en Cannes en 1999. El libro Entretien avec Chris Rodley, publicado en 2004, tiene una entrevista donde Sweeney menciona sobre la película: "Para mí existe una continuidad entre El hombre elefante y una historia verdadera. Es la otra cara de David. Artistas como David o Woody Allen encadenan películas en un estilo muy particular y el público se aburre. No se da cuenta de que se trata de directores de gran talento. Algo así escuchamos después de Carretera Perdida. David no es consciente de estas cosas, pero compañera y productora veo todas sus facetas. Me alegro mucho de que se sintiera atraído por algo completamente diferente, capaz de desbaratar la expectativa del público. Yo adoraba esa historia, pero también sabía que tenía una suerte increíble, en tanto que guionista, de tener a David Lynch como director. La idea de hacer algo inesperado le intrigó y supuso un reto para él. Su prestigio hollywoodense se renueva tras Straight Story y ABC le propone hacer una nueva serie, buscando cerrar las heridas por la cancelación de Twin Peaks. El plan es que el proyecto retome este aspecto de misterio mezclado con Hollywood, las identidades divididas, los sueños en ascenso y lo siniestro de la industria. Lynch filma el piloto e irónicamente se lo rechazan por lo largo, confuso y poco comercial que era. No obstante, el canal francés Canal Más toma el proyecto y lo redefina a manera de largometraje, financiándole para regrabaciones y filmaciones extras, entre las que suceden secuencias inmortales como las que filman en el Club del Silencio. Para la película, así como en Lost Highway, vuelve a innovar en cuestión de casting, trayendo a Naomi Watts y Laura Harring, siendo Catapulta
para ambas y lanzándolas al estrellato. Así, con una trama que se podría resumir como la promesa de la industria cinematográfica como aniquilación simbólica, la película termina siendo su proyecto más relevante retrospectivamente hablando, siendo estrenada exitosamente en Cannes y haciéndole ganar el premio al director, y otra vez consiguiéndole la nominación al Oscar en la misma categoría. Aunque no llega a convertirse en un blockbuster como tal, muchas listas la consideran la mejor película del siglo XXI. No solo del director, sino de todo lo estrenado del 2000 para acá. Algo relevante extra a mencionar es que sí, Badalamenti continúa como compositor principal de la cinta, pero desde esta Lynch ya le entra a la cuestión musical, con un papel protagónico, algo que le llevará más adelante a realizar álbumes propios con música totalmente original. En las películas anteriores desde Alphabet, él ayudaba en la construcción sonora, pero más desde un aspecto de ambientación. Es desde Mulholland Drive donde le vemos de lleno en esta faceta musical personalizada. En 2002, una no declarada ramificación de Mulholland Drive con el cortometraje Darknet Room trabaja nuevamente con una dupla femenina en un cuarto aislado, metiendo el aspecto digital que le acompañará de lleno en los siguientes proyectos, distanciándose de lo cinematográfico por considerarle limitante y caro, además de declararse oficialmente fanático de los errores de la digitalización como los glitches. A partir de esta época encontramos mucha obra ramificada contenida dentro de su sitio davidlynch.com, que albergará también el corto Disc of Sorrow, muy similar a lo que hacía en sus primeras etapas, considerándole un haiku audiovisual, mecánico, absurdo y melancólico. La serie animada Domeland, de dibujos toscos, escatológicos, agresivos, estúpidos y odiosos al más no poder, mencionando el director que también le hace doblaje aquí, que quería hacer un proyecto tan tonto como fuera posible, sin poética y sin misterio. El más famoso corto de esta etapa es Rabbids, que simula un bizarro sitcom con conejos simbolizando un trauma interiorizado, anticipación del streaming, horror liminal que hermana con los creepypastas y con estética del loop. Todos estos proyectos realizados en una etapa del internet donde aún no se definían las convivencias de lo cinematográfico, lo experimental y sin pretensión alguna. Rabbids se ligará arraigadamente a su siguiente y último proyecto fílmico, Inland Empire. Así que directamente de Rabbids, con un uso enfocado primeramente en el DV, video digital, en un espacio cerrado con énfasis en lo teatral, con Laura Dern nuevamente en el protagónico y con un guión sin acabar. Sí, Stranger Things no son los únicos en hacer eso. Lynch videograba libremente el último proyecto del largometraje de manera fragmentada, sucia y granulada para contar nuevamente un deseo hollywoodense ahora revuelto a manera desconcertante como una pesadilla laberíntica que se entiende más como un espacio envolvente que una narrativa desenvuelta. El Imperio se concentra en sensaciones perturbadoras que fronterizan con la paranoia y el malestar emocional. La cinta es celebrada por el público, pero nuevamente solo destaca dentro de un sector de espectadores muy específicos. Se presenta sin competir en el Festival de Venecia en el año 2006, donde se le da al director el León de Oro, pero más por su trayectoria que por la cinta en sí. Los últimos rezagos del Imperio los deja para el corto del 2007, More Things That Happened. Por esas fechas saca el libro Atrapa al pez dorado, que sería lo más cercano a un manual de entendimiento del artista, pero no de una manera literal, sino un libro atravesando por su práctica denominada meditación trascendental, de breves capítulos casi aforísticos que mezclan recuerdos personales, reflexiones creativas y anécdotas de rodaje. Lynch habla de las ideas como un pez dorado, donde las más livianas nadan en aguas poco profundas y las monumentales atraviesan pozos abismales. Su meditación trascendental no la muestra de manera religiosa, sino como una herramienta que permite la erradicación del ruido para una fluidez mejorada para las ideas liberadas, más por la intuición que por la narrativa de lógica enclaustrada. Habla de maneras de disciplinarse creativamente y de no expresar las formas artísticas, pues estas deben sentirse, no resolverse. Decidido a no volver a hacer largometrajes a partir de este año, Lynch se enfoca en los cortometrajes, presentándolos en galerías, museos y festivales muy específicos, cada uno conservando su estilo y ambientación. En 2007 también están Boat, Absurda, presentado en Cannes, y Blue Green. En 2008 Industrial Soundscape, Out Yonder y Bug Crawls. En 2010 Lady Blue Shanghai en
encargado por Dior y protagonizado por Marion Cotillard. En 2011, The Thirst y I Touch a Red Bottom Man. Esta etapa se ve centrada más desde una perspectiva plástica que fílmica, enfocando su soporte más que nada a medios museísticos. En 2011 también estrena el álbum Crazy Clown Time, el primer disco donde él mismo se afirma como músico, una continuación de su exploración digital grabado enteramente en su casa. El álbum incluye una mezcla de géneros electrónicos, blues deformado, industrial suave, texto y loops obsesivos. Él menciona que las canciones tal cual no tienen letra, sino más bien climas. El total del proyecto remonta a los realizados sonoramente en la trilogía de la identidad fragmentada. Entre este disco y el que sigue, su obra de cortometrajes se centra en lo meditativo. Ya no denota una necesidad de shock e impacto, sino de interiorización. Ahí tenemos cortos como Meditation, Creativity, Peace, Memory Film e Idols Paris, registros íntimos de estados de conciencia. Ya en el 2013 llega su segundo álbum, Big Dream, más depurado y oscuro, y un disco más estructurado y definido, con una rítmica lenta y pesada pero precisa, adecuada para carreteras nocturnas, plenamente atmosférico. Actualmente Spotify tiene muchas versiones del álbum. El siguiente año, Showtime empieza negociaciones con el director para que finalmente se haga la tercera temporada de Twin Peaks, a estrenarse 25 años después, como algún diálogo suscitado en un sueño por Laura Palmer de la serie original lo presagiaba. No obstante, Showtime ofrece un presupuesto muy por debajo de lo que el director veía costaría el proyecto, así que en 2015 declinaría nuevamente. Pero, como la preproducción ya había comenzado y ya había un cast involucrado en la hechura, estos y los medios que ya sabían de su desarrollo generan gran presión contra la productora, logrando no solo soltar todo el presupuesto que Lynch necesitaba, sino libertad creativa para la filmación de 18 nuevos episodios que ahora sí concluirían la épica historia de los 90s. Mark Frost vuelve al proyecto, Badalamenti también, y una alineación musical que está más cerca de festival de rock que cualquier proyecto que jamás hubiera realizado, contando cada capítulo con una sección musical en un bar llamado The Roadhouse, donde hay presentaciones de Nine Inch Nails, Eddie Vedder, Judy Cruz, Chromatics, Sharon Boriden, Cactus Blossoms, Trouble, Oboa Simone y Shanghai Restoration Project. Y también vuelve el cast original que incluye a McLachlan, Sherry Lee, Matkem Amick, Harry Ghost, Everett McGill, Catherine Coulson, Dana Ashbrook, James Marshall, Jack Nance, Sheryl Lynn Fenn, Kimmy Robertson, David Duchovny, entre otros tantos más, e incorpora otras estrellas de renombre como Laura Dern, Amanda Seyfried, Naomi Watts, Michael Cera, Crystal Bell, Monica Bellucci, Tim Roth, Jim Belushi, Heather Graham, Robert Foster, Caleb Landry, etc. Todos estos aceptando a colaborar aún con un sueldo menor al que estaban acostumbrados, con tal de aparecer en este último gran evento que la gente llevaba esperando por décadas, incluidos los sellos también. Ahora, hablar de esta tercera temporada que se tituló The Return abrirá para conjeturar y conjeturar, hacer una biblia del universo lynchiano, siendo este realmente el gran último proyecto del director, considerándolo él una película de 18 horas. Necesitada de fragmentación más que nada para presentación, pero su magnitud no solo es enorme en cuanto a producción y peso técnico y artístico, sino conceptual y metafísico, teniendo finalmente el espacio para navegar entre la contemplación de la quietud al desarrollo de paradojas cuánticas y oníricas que desde siempre vimos. Pero al conocer este proyecto nos dimos cuenta que toda la filmografía eran como probaditas de supermercado ante la complejidad de lo que siempre fueron, y no tuvieron espacio para verles tan gigantes como realmente lo eran. Desde conceptos reiterados como el del objeto encontrado, como literalmente sería una oreja o una persona envuelta en plástico, hasta misterios que juegan entre lo que es real y no lo es, incluidos los foros donde todo está sucediendo. Pues una película es un pedazo de lo que pasa, pero la experiencia va más allá de lo que las limitadas cámaras pueden atrapar. Y hay capítulos aquí que más que falta de continuidad nos permiten conocer la magnitud de la obra, que no solo terminaban en lo expuesto, sino que el proceso mismo y sus participantes, tanto en escena como fuera de ella, también eran personajes accionados por la obra. Los búhos no son lo que parecen, entonces ¿qué son?
Tal vez La pipa de Magritte sea el único fácilmente conocido acercamiento a esta idea. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que vemos? ¿Por qué no vemos lo que no vemos? ¿Cómo estamos seguros de que la fragmentación que vemos es fragmentada y no es el todo? ¿Cómo sabemos que estas sinécdoques no están compartiendo dimensiones? ¿Cómo podemos saber que no estamos soñando mientras vemos los sueños? Y si todo es un sueño, tanto fuera como dentro de la obra, nosotros somos parte del sueño, una especie de NPCs. Pero si es así, ¿quién es el soñador? Showtime presenta la temporada y Netflix ayuda con su distribución global. La serie es valorada altísimamente por la crítica, haciendo énfasis en el capítulo 8, que se vuelve una experiencia comparable únicamente tal vez con hitos visuales como Odisea en el espacio. La pieza se canoniza inmediatamente y se considera una obra de arte inigualable. Aquí sí podríamos incorporar el meme de "en efecto es cine", desde las palabras e intenciones del director que lograron apabullarnos a cada uno de los que semana a semana fuimos testigos de una de las obras más magníficas de la historia del arte, que no resuelve, que sí da seguimiento y lo que sea que pueda considerarse cierre. Solo de recordar mi experiencia viéndola se erizan los vellos de mi brazo y sonrío y me conmuevo. Ante el relativo éxito de la serie, Netflix mete a su catálogo el corto What Did Jack Do?, donde Lynch dialoga con un chango por 17 minutos, y a este corto se le ha llegado a considerar una especie de epílogo lúdico de The Return, un chiste oscuro al final del pasillo, más que nada por la cercanía de los estrenos, pero es más una coincidencia que un facto como tal. A este corto le siguen The Adventures of Alan R., protagonizados por Alan Rock, hermanado con What Did Jack Do?, y considerados como sketches existenciales, Anthead y Firepower, ambos pequeños y trabajados como mera alquimia visual. Entrada la pandemia, en un lapso de 2 años de encierro, Lynch abre su canal de YouTube, donde da reportes del clima, rutinaria y casi ritualísticamente sobrellevando la adversidad, haciendo de este hábito una estructura situada en medio del caos. Sus últimos proyectos serían el disco del 2022 al lado Badalamenti, Thugang, con remasterizaciones antiguas de jazz oscuro, experimental y disonante, un laboratorio de desarrollo previo a The Return, muriendo el compositor en diciembre del mismo año. Y Cellophane Memories, al lado de Christabel, más melódico, dream pop suave y espectral. Para este periodo final, Lynch pierde la necesidad de estrenar obras y ahora habita el arte como práctica diaria. Los gestos mínimos sustituyen los proyectos monumentales. Lynch muere el 16 de enero del 2025. Habiendo dejado un legado incomparable, el artista termina siendo un quebrantador de las fronteras entre el cine industrial, televisión, videoarte, música, poética y práctica cotidiana, abnegado a explicar o domesticar la experiencia estética. Desde Eraserhead hasta The Return, Lynch no amplía los límites del relato, los disuelve, introduciendo ruido, silencio, repetición y misterio a las estructuras centrales. Su legado no reside solo en su filmografía, sino que el arte puede operar desde la intuición, ambigüedad y experiencia directa, dejando una huella en la cultura popular y el arte contemporáneo, donde su obra queda funcionando menos como un canon a interpretar y más como un territorio para habitar. En homenaje a David Lynch, soy Pablo Suárez Etishagen. Que estén muy bien. Estamos en contacto.